Gabon guztioi eta ongi etorri beste mai inguru berri batera hemen Radio Vitorian euskikaskuntzaren mai inguruak gaurko gaia benetan gaurkoa eta interesgarria. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Hoy con un tema repleto de actualidad. En medio de la crisis, cuestiones sociales. Queremos abordar todo lo que tiene que ver con este apartado tan importante en nuestra sociedad y que está sufriendo recortes. Así que nos pegamos a la actualidad, pero intentamos ir a pie de obra. Tres invitados en los estudios de Radio Vitoria. Vamos con las presentaciones. Txelo Ordejón, Txelo de Gizarterako. Txelo, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Gizarterako, recuerda a los oyentes qué es Gizarterako. Es una asociación creada para las mujeres y por las mujeres que ejercen la prostitución, y la función es devolver esa dignidad que ellas han podido perder en el ejercicio de la prostitución. Ayudarlas a reconocer su personalidad, la autoestima y todo aquello que les pueda hacer personas, mujeres, para poder hacer una reinserción. ¿Seguís en la Cuchi? Seguimos en la Cuchi, de por vida, yo creo, porque no nos quieren en otro sitio. Es pequeñito, pero bueno. ¿Hay Gizarterako para rato o corre peligro? Bueno, si te estás refiriendo a la posibilidad de subvención y demás, pues no lo sé, eso no lo sabemos nosotros. Pero mientras que haya una mujer ejerciendo la prostitución y que esté deseando dejarla o sea forzada a ello, yo creo que ahí tenemos que estar. En tu ámbito de trabajo solidario, ¿en qué percibes la crisis? Bueno, que las mujeres no le podemos dar las respuestas que ellas van buscando, de momento. Las podemos atender en función del voluntariado, de los que arriman el hombro, de cómo lo podemos hacer. Pero la verdad es que sin profesionales, sin una ayuda que hemos tenido hasta ahora, donde teníamos 3 personas trabajando y han ido a la calle, porque no se ha podido pagar aquello, pues lo hacemos un poco cuesta arriba y difícil. Pero yo pienso, por lo menos yo personalmente, estoy dispuesta a continuar, siempre y cuando tenga un mínimo de ayuda de gente voluntaria. También hay otro regustillo, a lo mejor cuando sales de una situación difícil y que has conseguido algunos objetivos y has podido tener un trato directo con esa mujer y no tienes apoyo ni ayuda de nadie, doblemente gratificante. ¿Qué tipo de profesionales han tenido que ir a la calle? Una trabajadora social, una responsable del taller y una persona que hacía de profesora, que hacía y es profesora, para enseñar castellano. Trabajamos normalmente con mujeres africanas. Entonces, lo que pretendemos es que conozcan un poco el idioma mínimamente para que ellas mismas puedan reconocer sus derechos y trabajar por ellos. También con nosotros José Ángel López de la Calle, sacerdote y párroco de Santa María. José Ángel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, José Ángel no solo da misa en Santa María. No solo durante el día, no solo doy misa, sino fundamentalmente estoy en contacto con la gente que acude mucho por allí. Explica, un día cualquiera, de José Ángel al frente de la parroquia, ¿cómo puede ser? Un día cualquiera, por ejemplo, hoy. Yo celebro la misa lo primero al comenzar el día a las 8:30, ya celebro la misa y después comenzamos repartiendo alimentos, bolsas de alimentos, que pasan al cabo del mes unas 400 o 420 familias a los que se da un alimento. Después, hoy en concreto, es el día que también ayudamos dando unos vales para el comedor de los desamparados, que nosotros los compramos como sea o nos ayudan. Hay muchas veces que nos regalan, hay veces que en la bolsa del domingo, en vez de echar €1, pues
te echan 10 vales de comida, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que van haciendo posible el mantener esa realidad. Además, este año hemos tenido la suerte de que también una institución pues nos ha ayudado para poder pagar esos vales. Cítela, ya que estamos. ¿O prefiere no citar? Sí, no me importa. No, igual, la Caja Vital. Caja Vital me paga 200 vales al mes para dar que vayan a comer al comedor de los desamparados, solo que en vez de dar los 200 seguidos para que puedan tener entrar más gente, porque si no se acaba en el primer día, lo divido en 4 partes: semana primera, segunda, tercera y cuarta, y con eso llegamos a los 200, ¿no? Luego por la tarde hoy tenemos a las 6:30 vienen, porque hay un grupo que les ayuda a buscar trabajo, pues les hace una entrevista, les hace meterlo después en una lista donde se va viendo cuando hay alguna posibilidad de decir, pues le va bien a esta persona o a esta otra, ¿no? Y luego hay reunión también de hoy es martes, sí. Luego hay reunión de un grupo de los que llevan los microcréditos, y después también a la vez suele haber clase de apoyo escolar a algunos niños, que hay 3-4 voluntarios que vienen a ayudarles. Normalmente eso es con ese ritmo más o menos todos los días. Ayer cambiaba porque a las 12:30 damos comida, en vez de mandarlos al comedor. Hay gente que hace la comida, la prepara, la calienta y la trae a las 12:30 y le damos de comer a un grupo de ellos, más o menos. Algún oyente se preguntará, ¿qué poco tiene que ver la vida de este sacerdote con otros sacerdotes? Bueno, yo la vida de todos los demás sacerdotes no conozco. ¿Por qué ha elegido ¿Por qué cree que Santa María tiene que dedicarse a lo que se tiene que dedicar? Porque creo que corresponde a mi vocación. Yo soy sacerdote no solo para hablar de Jesús, sino para intentar vivir la vida de Jesús y ayudar a eso. Y la vida de Jesús no se la pasa en el templo, se la pasa recorriendo la vida y haciendo el bien a todos los que tiene a su alrededor. El Evangelio lo define como que pasó haciendo el bien. Y liberando a los oprimidos. Claro, pues que hacer el bien abarca todas las realidades de esto. La presentación que hace Jesús en el templo es decir, lee la profecía de Isaías y dice, esta profecía he venido a anunciar la liberación a los pobres, a abrir la vista a los ciegos, eso se cumple hoy. Y esa es la realidad. Por eso yo he elegido o he vivido esa realidad, porque he intentado responder a la realidad que me ha tocado vivir. Yo antes estuve en María Inmaculada. Allí no tenía ese problema, la Catedral Nueva, ¿no? Pero después de ahí me fui a Perú, a los Andes, estuve un año, y de ahí me mandaron a Santa María, y ahí surge el problema si quieres vivir la realidad que te toca. Yo no tengo por qué ir a buscarme otras actividades fuera, tengo que responder a la gente que tengo en mi entorno y que da trabajo suficiente para ocupar todo el día y alguno más. Brevemente han escuchado la voz del tercer invitado, del alcalde, José Ángel Cuerda. José Ángel Cuerda Gabón, buenas noches. Hola, muy buenas noches. La que está cayendo. La que está cayendo, pero a mí me encanta oírle a José Ángel como a Chelo, ¿verdad? Porque efectivamente, ¿no? Yo creo que esa es la iglesia que queremos, ¿no? La iglesia de los pobres, ¿no? La iglesia volcada hacia los pobres, ¿no? Y cuando él citaba esto, es que yo recuerdo, es que se me venía a memoria porque yo recuerdo que hace muchos años en El Salvador, un jesuita que luego fue asesinado, Rutilio Grande, cuando yo comentaba con él y hablaba de todas estas cosas, ¿verdad? Decía, ¿cómo explicáis a la gente aquí qué es esto de la iglesia y cómo tal? Y me dijo, pues es muy sencillo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir el modelo de Jesucristo. Y eso lo tenéis, parece que me dijo, en los Hechos de los Apóstoles, no sé en qué punto concreto, me decía, y es muy sencillo. Hay que explicar a la gente que Jesucristo pasó haciendo el bien y liberando a los oprimidos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso lo entiende la gente, todo el mundo. Pasar haciendo el bien y liberando a los oprimidos. ¿Y liberarlos de qué? Pues liberarlos de la pobreza, liberarlos de la miseria, de la incultura, de la violencia, de la soledad. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y eso es lo que hace José Ángel, afortunadamente, ¿verdad? Así que creo que esa es la iglesia, a mí por lo menos es la iglesia con la que yo me puedo identificar, por supuesto, ¿verdad? Y claro, y luego pues le oyes a Chelo cuando está luchando precisamente por este colectivo de personas, ¿verdad? Que están tan olvidadas, tan despreciadas, ¿verdad? Y tan, diríamos, esclavizadas, ¿no?
pues realmente uno no entiende cómo hay tan poca sensibilidad en ciertos poderes públicos de no saber que la gran tarea de los poderes públicos es también precisamente esa, ¿no? Que corresponde a los poderes públicos el luchar por la igualdad, para que la igualdad sea real y efectiva, ¿no? Y esos son campos fundamentales, ¿no? Donde, bueno, pues uno se siente pues como muy identificado con ellos, ¿no? Bueno, os traigo al ámbito más periodístico, al de la actualidad, Chelo, José Ángel y en este caso los dos José Ángeles, tanto Corda como López de la Calle. Bueno, Pepe, no sé. ¿Ese soy yo? Sí, sobre las medidas de Zapatero. ¿Son unas medidas que te preocupan especialmente? No sé si alguna de ellas te preocupa especialmente, o crees que si tenemos que hablar de cuestiones sociales tenemos todavía que caer más a un terreno de una clase todavía más baja que la que incluso estamos valorando, de bajar sueldo de funcionarios, congelar las pensiones, parar las inversiones? Bueno, yo no sé. Se ha levantado y se ha montado una muy gorda con esta, pero no sé si estás más preocupado por otras cuestiones que por estas. Yo estoy más preocupado, diríamos, a un nivel más próximo, a un nivel local, ¿no? Es decir, a mí, yo entiendo muy bien pues que se hablen de todas estas medidas económicas, macroeconómicas, etcétera, que yo no sé en la crisis cómo se ha producido. Tampoco he leído, desafortunadamente para mí, ¿no?, ninguna explicación, ¿no? Eso que dicen de los economistas, que son expertos en predecir el pasado, ¿verdad? Bueno, pues tampoco nos han explicado por qué vienen todas estas cosas. Uno ve el contraste impresionante, ¿verdad?, entre la situación de 5 millones de parados y los beneficios exorbitantes del Banco de Santander, de la Telefónica, del BBVA, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Pero lo que uno tiene más próximo, más cercano, más inmediato, es precisamente pues la vida local, ¿no? Y entonces a mí me preocupa especialmente porque yo creo que pues el tema de las pensiones que se van a congelar, tal, de los funcionarios, a mí que un funcionario que le digan es que le van a bajar a usted el sueldo 36 euros al mes, hombre, yo creo que el funcionario está muy dispuesto a hacer ese mínimo sacrificio de tener 36 euros al mes menos en un salario fijo y estable para toda la vida que lo tiene, ¿verdad? Creo que el gran problema es efectivamente los miles de personas que aquí y los millones de personas a nivel del Estado están en paro, ¿no? Eso que estaba diciendo José Ángel hace un momento. Ellos dan todos los días a 400 y pico familias, les están dando alimentos, es decir, que no pueden, no tienen para vivir, no tienen capacidad para vivir, ¿no? Y todavía hace un tiempo, no demasiado tiempo, yo le oí al presidente del Banco de Alimentos decir que ellos estaban repartiendo alimentos para más de 9.000 personas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que en una ciudad como esta, que es tan rica, ¿verdad?, al menos esos son los signos externos, ¿verdad?, porque se derrocha todo el dinero público que queremos y más, pues entonces efectivamente nos encontramos con que hay muchos miles de personas que están pasándolo muy mal, pero muy mal, ¿no? Y creo que ahí es donde tendríamos que volcarnos, y es estupendo efectivamente que haya gente como José Ángel y López de la Calle y como su parroquia y como sus voluntarios, etcétera, que se dediquen a ellos. Es estupendo, ¿no? Pero eso no releva en modo alguno de la responsabilidad de los poderes públicos, que son los que, desde mi punto de vista, son los primeros que tienen que atender esas necesidades, ¿no? Entonces, las medidas macroeconómicas, bueno, pues ojalá no acierten con ellas, ¿verdad? Pero las medidas microeconómicas, las inmediatas, las que están afectando a los miles de vitorianos que están aquí entre nosotros y que lo están pasando muy mal, esas son responsabilidad, y responsabilidad del ayuntamiento, responsabilidad de la Diputación, responsabilidad del gobierno vasco. Ellos son los responsables, ¿no? Absolutamente. Es decir, los que tienen que dar respuesta a esos temas, ¿no? Y me parece que en algunas esferas políticas, pues este tema es un tema que necesitaría una reconsideración, me parece, ¿no? Por ser amable en el término, vamos, ¿no? ¿Creéis, Chelo, José Ángel, que se derrocha dinero público? ¿Tenéis esa percepción? Bueno, yo creo que sí. Y habéis dicho o preguntado, me ha parecido, ¿cómo hemos llegado a esta situación? A mí, desde mujer, y por la administración más cercana que podemos llevar las mujeres, y creo que los hombres también tienen esa capacidad, lo que no se puede en ningún momento es gastar más de lo que ingresas. Pero es que nunca. Y por eso te llegas a donde llegas. Si estás gastando por encima de lo que tú tienes como capacidad de ingreso, naturalmente tienes que darte cabezazos y demás y demás. Y entonces, ¿cómo recuperas eso? Pues aplicando normas para que las pague el que no puede defenderse, no el que más tiene, sino el que no tiene la habilidad de poder defenderse, y es el pobre persona que está limitado en sus posibilidades y que no tiene más que esa mínima economía. Que ¿cómo nos está afectando? Pues de todas las maneras, viendo que nos haremos más pobres cada momento. O sea, esto no tiene así como...
y los que más van a sufrir son los que menos posibilidades tienen, eso seguro. Sí, yo en lo que ha dicho Pepe estoy totalmente de acuerdo, porque me parece que es fundamental. Yo sí que siento, más que conocer datos, pues porque yo no me meto en la economía ni del ayuntamiento, ni del gobierno vasco, ni de la diputación. Pero sí desde la catedral tienes un dato clarísimo. En 2008 atendimos a tantas personas, en el 9 a tantas y en el 2010 vamos tantas. Exactamente. Ese es el problema, que yo lo siento cada día, y cuando te viene una familia que ni trabaja él ni trabaja esto y no tiene nada y te vienen a pedir pues una bolsa que claro, hay que ordenar de alguna manera el reparto. Entonces normalmente cuando no están en la lista, podríamos decir, pues le damos una bolsa de emergencia, que le llamamos, para salir del paso. Y tú sabes lo que duro que es el llegar una mañana cuando vamos a apuntar a los nuevos y ver que tienes una posibilidad de apuntar a 20 y encontrarte a las 8 menos cuarto de la mañana con 80 personas esperando y tener que decirle, pues no. Es decir, yo creo que tiene que haber posibilidad de una atención mejor a esa gente. Yo creo que la administración pública de alguna manera no llega a la realidad, o llega a una realidad que sí, que yo entiendo que la administración siempre tiene que partir, podríamos decir, de una altura media, pero hay entre esa altura y la realidad última, pues hay un espacio grande que no se llega y que de alguna manera tendría que ayudar para que eso llegue. Pero mientras tanto, pues mientras no llega, pues hacemos lo que podemos y muy a gusto. Es decir, yo no me quejo para nada de las posibilidades que tengo, porque hay mucha gente muy generosa, no de gran dinero, de grande esto, pero generosa, de las que un día te dan 10 euros y otro día te dan 50 y con eso vamos de verdad ayudando. Se han recibido críticas también por parte de responsables políticos hacia el trabajo en algunas ocasiones de la propia catedral, de la parroquia que diriges, por aquello de la caridad, que no están de acuerdo con la caridad. Claro, pero yo lo que creo que es que no saben lo que es caridad. Yo suelo decir que la caridad es la ayuda social hecha con cariño y con amor. Eso es caridad. Es decir, yo no me meto con la opinión de las instituciones, lo dejo, porque yo no me gusta discutir de esas cosas. Yo leo el Evangelio, descubro que la caridad para mí y para lo que pienso que es el Evangelio, intento aplicarla. Que otros la entienden de otra manera y que dicen que es caridad porque no ayuda a salir de las situaciones que viven. Primero, creo que eso es inexacto siempre. Lo que pasa es que unos usarán un medio y otros que estamos mucho más abajo tendremos que partir de más abajo y conseguir unas metas, pero a todo el mundo nos interesa que la gente se recupere. Pero también tenemos que ser realistas y saber que hay gente que, podríamos decir, no me gusta decir la frase esa al todo, que es totalmente recuperable. No, porque yo pienso que siempre hay gente que recupera. Yo tengo voluntarios a los que les hemos llevado bocadillos a la calle y que han pasado, después de incorporarse un poco a la parroquia, por unos cursillos de formación y están trabajando. Es decir, a todo el mundo nos interesa. Pero lo que pasa es que, yo te repito, a mí el discutir sobre cómo entendemos la caridad, sobre qué es caridad, normalmente además muchas veces suele pasar que hablan de caridad los que no han leído demasiado el Evangelio. Es decir, muchas veces, no digo siempre, que no. Y las justificaciones, Pepe, de los servicios sociales están desbordados, la vaca da leche pero da la que da, no se puede llegar a más. Bueno, frases de esas se pueden escuchar, ¿verdad? Pero realmente yo creo que el tema es como muy complejo y que necesitaríamos mucho tiempo para hablar de él, ¿no? Pero me parece que, y en esto discrepo cariñosísimamente de mi querido tocayo José Ángel, ¿verdad? Cuando dice que la administración pública pues empieza en la mitad y queda por debajo. La administración pública, es decir, los poderes públicos
todos los poderes públicos, y desde el primero, que es el municipio, tienen que empezar por el más vulnerable, tienen que empezar desde abajo, ¿no? Si queremos la igualdad, tenemos que empezar con los que menos tienen. Eso está claro, ¿no? Si no, ¿qué ocurre? Porque si empezamos pues por la mitad o por arriba, pues se nos van a quedar allí. Y eso tendrán que recurrir a lo que es el mero asistencialismo, ¿eh? La caridad es, como ha dicho José Ángel, algo muy distinto. Pero hay un cierto asistencialismo. A mí me da... Lo que le puede ocurrir a José Ángel es que en algunas ocasiones él atiende a personas que le llegan a la parroquia diciendo: el ayuntamiento no me ha ofrecido nada. Cientos de veces. Claro, pero bueno, eso... Sí. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pepe, es cierto, pero yo veo la realidad. Claro. Y no, ojalá partiesen de la más baja realidad, pero el hecho es que pues tienen que ir poniendo un montón de cosas. ¿Pero qué tipo de necesidades llegan allí y te dicen: he estado en el ayuntamiento y tengo que venir a la parroquia para comer porque no me han abierto ninguna puerta? Claro, porque no le dan un vale para comer, no le dan un vale para dormir. Es decir, tienen multitud de cosas que oficialmente sí tendrían que estar atendidas, pero que no llegan. Entonces, ¿qué haces? Pues repartir mantas para que puedan dormir en la calle cuando esto, pero no porque yo piense que eso es lo que hay que hacer, sino que tengo que hacerlo en ese momento, porque esa es la realidad que me presenta. Pepe. Sí, no, es cierto, es así, es la realidad, ¿no? Y hoy creo que efectivamente estamos absolutamente necesitados de una revisión del concepto que tenemos de servicios sociales, ¿no? Es decir, los servicios sociales hoy no pueden plantearse como se planteaban hace 10 años o hace 30, ¿no? O no digamos hace 100, por supuesto, ¿no? Tiene que haber unas respuestas distintas, ¿no? Esas respuestas le corresponden a los poderes públicos, ¿no? Eso es así de una manera rotunda, ¿no? Y entonces, cuando yo muchas veces veo, dicen: no, es que necesitamos, hay muchos robos, hay mucho no sé qué y tal, necesitamos más policías locales. Digo: no, hombre, necesitamos más trabajadores sociales. Claro, lo que tenemos que hacer es prevenir. ¿La policía para qué sirve? Para castigar al delincuente o para coger al delincuente. Lo que tenemos que evitar, efectivamente, que haya delincuentes. El tema de la prevención es fundamental. ¿Y por qué efectivamente ocurre esto? Porque hay muchísima gente que se encuentra en la necesidad inevitable, ¿verdad?, de tener que apropiarse de lo ajeno para poder sobrevivir, ¿no? Porque si no, no estamos haciendo nada, ¿no? Y José Ángel lo que acaba de decir, pues cada día llegan ahí 20, pero hay una lista de 80 a continuación, y no puede, y los 20 que han ido hoy vuelven mañana y el día siguiente, porque lo que están necesitando es que haya una estructura administrativa que les permita a toda esta gente vivir con dignidad, ¿no? Y claro, estamos hablando sí, de la renta básica, estamos hablando de la ayuda complementaria de vivienda, de las ayudas de emergencia social, de todas estas cosas. Pero todo esto hace falta, naturalmente, a la hora de establecerlo, el poderlo establecer, digamos, por supuesto con rigor, para evitar abusos, fraudes, etcétera, etcétera. A mí me hace mucha gracia cuando hablan de la picaresca. Yo podría poner muchos ejemplos de gente con la que yo he intervenido, ¿verdad? De gente a que, y pongo un caso nada más, a la que le quitaron la renta básica porque no había declarado por un tema de que había cobrado 140 euros, no lo había declarado, y entonces le sancionaron y le quitaron la renta básica. Y si quieren nombres y apellidos los puedo dar inmediatamente, ¿no? Una chica de África, de centroafricana, ¿no? Bueno, que a lo mejor José Ángel la conoce perfectamente, ¿verdad? Porque a su hijo lo ha bautizado en tu parroquia, ¿no? Bueno, todas esas cosas. Eso me parece que es indignante, ¿no? Cuando yo hablaba con esa trabajadora social le decía: bueno, ¿y ahora qué pasa esta señora con sus niños? ¿Qué pasa ahora? ¿De qué vive ahora esto, no? Eso ya no es... ¿Cómo que no? Creo que necesitamos una nueva visión de lo que son los servicios sociales. Hoy, cuando estamos hablando en materia de derechos sociales, hablamos del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al trabajo, y hoy efectivamente tenemos que hablar también, porque además legalmente se ha establecido, del derecho a los servicios sociales. Y bueno, y eso tendríamos que ponerlo en marcha, y probablemente hoy todas nuestras administraciones están necesitadas de una revisión en este sentido, una revisión muy profunda, ¿no? Si no nos entiende, por ejemplo, pues que determinadas instituciones, pues que de repente a las asociaciones, por ejemplo la que dirige Chelo, pues de repente le quiten todas las subvenciones. O sea, es que no les importa nada lo que está pasando con estas vitorianas que en este momento están obligadas a dedicarse a la prostitución, porque no hay nadie que se dedique a la prostitución por capricho o por... No, como no hay nadie que se dedique efectivamente a pedir limosna en la calle, cuando te dicen: no, es que eso es picaresca. ¿Cómo picaresca, no? O sea, no deberíamos nunca entender que haya alguien que tenga que ponerse de rodillas pidiendo limosna en la calle para poder sobrevivir, ¿no? Es que eso es algo no está funcionando, ¿no? Y luego ves, claro, pues efectivamente ves cuando hablamos del dinero público, porque claro, el dinero que los
ciudadanos entregamos a las administraciones, a los poderes públicos, se lo entregamos nosotros, ¿no? Es dinero que damos los vitorianos, y los vitorianos le damos ese dinero para que lo administren adecuadamente, ¿no? Y cuando vemos efectivamente determinados gastos, pues uno no acierta a comprender efectivamente dónde están las prioridades, ¿no? Claro, y bueno, habrá muchas cosas que se hacen bien, estupendamente, muchas cosas que se hacen bien, pero todavía hay unas lagunas importantes, y esas lagunas estamos sufriendo muchísima gente, ¿no? Cuando hablamos el otro día, cuando este presidente del Banco de Alimentos decía que ellos estaban dando alimentos para 9.000 personas, la primera observación que a todos nos ocurre es decir, entre esas 9.000 personas que reciben del Banco de Alimentos, es decir, que no tienen para poder comprar comida, seguro que hay miles de niños, ¿no? Que están así, ¿no? Y esas circunstancias, ¿no? Entonces que José Ángel en su parroquia está dando, supongo que hay cientos de niños que están ahí, ¿verdad? Bueno, y todo eso es, digamos, algo que clama al cielo, ¿no? Es para estar cabreado, ¿no? Para estar cabreado, ¿no? Claro, sobre todo cuando ves efectivamente, bueno, pues como todo este dinero público, pues efectivamente debería tener ese objetivo primero, ¿no? Además, yo creo que hasta deberían ser coherentes con los propios principios en los que se basan, ¿no? Porque y yo lo suelo repetir muchas veces, ¿verdad? Aquí todo el mundo, desde determinadas, la Constitución es un texto que todo el mundo lo pone encima de la mesa, ¿no? Pero generalmente lo que se utiliza es como si fuera un libro, con tapas duras y con cantos metálicos, que lo que se hace es, en vez de leerlo, tirarlo a la cabeza del adversario, ¿verdad? Y cuando lo que tenemos que hacer es abrirlo. Por ejemplo, el artículo 9.2. Y ese artículo 9.2, que a mí me parece que es la clave de arco de la Constitución, dice, corresponde a los poderes públicos, ¿no?, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de todas las personas sean reales y efectivas, ¿no? Es una obligación de los poderes públicos, ¿no? Y eso, naturalmente, eso es, no porque lo diga la Constitución, sino porque cualquiera que tenga un mínimo sentido de lo que es la política, qué sentido tiene la política, que la política no es más que procurar el bienestar de todos los ciudadanos, ¿no? De todos los ciudadanos, ¿no? Y eso, vamos, son principios absolutamente fundamentales, ¿no? Y por eso hay que ir especialmente a los más débiles, a los más vulnerables, con eso hay que luchar, con eso hay que trabajar, con esos, ¿no? Y bueno, digamos que lo ideal sería que llegara un momento en que efectivamente, pues José Ángel y su parroquia no tuvieran necesidad de hacer eso que están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están resueltos los temas de otro modo distinto, ¿no? Y lo está haciendo efectivamente, bueno, pues, y lo hace además, efectivamente, con lo que es efectivamente esa caridad, o esa fraternidad, o esa solidaridad, ¿no? Lo que falta es que entendamos la solidaridad, y yo lo suelo repetir muchas veces una frase de Bertolt Brecht que decía, tenemos que ser solidario, que quiere decir estar con el que sufre, estar junto al que sufre, ayudar al que sufre, pero no solamente para aliviar su sufrimiento, sino para acabar con su sufrimiento y para acabar con la discriminación. Y aquí hay mucha gente que vive discriminada, a la que se niega ese derecho básico que es el derecho al bienestar, que es como la integración de todos los derechos, ¿no? Esto es algo fundamental, ¿no? Y ahí está la responsabilidad de los poderes públicos, que yo creo que efectivamente, bueno, pues en estos momentos, a todos los niveles, unos más que otros, indudablemente, ¿verdad? Pero creo que deja mucho que desear, ¿no? Mucho que desear. Y en un ámbito municipal como el nuestro, entonces, ¿crees, Pepe, que es momento de olvidar palacios, soterramientos, inversiones y proyectos estratégicos que han sido considerados en los últimos años como estratégicos para el futuro de la ciudad, a cambio de ello, priorizar la política social? Yo lo que creo es que hay que establecer prioridades, ¿no? Y vamos a establecer prioridades, y en función de las prioridades, veremos hasta dónde podemos llegar. Y si efectivamente pues podemos llegar a hacer un gran auditorium fantástico, maravilloso, hagamos el auditorium. Pero primero resolvamos los problemas acuciantes, urgentes y vitales de miles de ciudadanos que en esta ciudad efectivamente lo están pasando muy mal. Eso creo que es la necesidad prioritaria. Si alguien entiende que eso no es una prioridad, pues entenderá la política de un modo determinado, allá él, ¿no? Y si la apoyan los ciudadanos, pues bueno, pues iba a decir bendito sea Dios, pero no, al revés, ¿no? Sería un desastre, ¿no? Pero y en este sentido creo que hay muchísimas cosas, pequeños detalles, pequeños gastos, pero que en su acumulación es lo que siempre le digo cuando hablas de estas cosas, eso es el chocolate del loro, joder, pero es que el loro está poniendo morado de chocolate, vamos, ¿no? Pero claro, son tantas y tantas cosas, ¿verdad? Se me venía a la cabeza, cosas, ¿verdad? Lo siento, Pepe, porque sé que no le gusta este tipo de cosas, pero se me ha venido a la cabeza algún tipo de recepción que tuvo en su época en el ayuntamiento y que a alguno le recuerda todavía que pues les recibió con patatas fritas y unas aceitunas. Pues claro, pues efectivamente, pues cuando es que son cosas de esas, y yo... Un socialista, realiza este comentario. Sí, claro, sí, escucho en verde, en París, no es que aquí, ¿qué necesidad hay de gastarnos dinero? No sé en qué época era, igual estábamos en un momento difícil, no lo sé. Es un problema de mentalidad nada más, ¿no? Y bueno, y ¿qué necesidad hay de esas cosas, no? Digan, ves, que son bobadas, que eso que es nada.
pues sí, probablemente eso no es ninguna maravilla, con eso no solucionamos el mundo, pero claro, con esto, pues efectivamente, vamos a dedicar todo eso a esa gente que tiene que ir a por el vale para comer en desamparadas, ¿no? Vamos efectivamente a que pueda vivir con dignidad, que ese es el tema, ¿no? Y que no tenga ni que pedir limosna en la calle, ¿verdad? A mí es que son cosas que me sacan de quicio, ¿verdad? Bueno, pero en fin, si uno no vive cabreado, un mal asunto, ¿verdad? Porque es que cuando te da igual todo, pues... Volviendo a lo que estáis hablando de los servicios sociales y demás, ellos tienen establecido unos baremos o un techo o una forma de actuar, digamos lo que queramos, y el que no la cumple se queda fuera. Hablas, por ejemplo, oficinas municipales de la calle San Antonio. No, yo hablo, por ejemplo, llega una mujer nuestra a su trabajadora social y le dice, me echan de la casa, no encuentro vivienda. Pues si no la tienes para tal día, te quito y te retiro las ayudas. Con una criatura de 6 meses, 7, 8. Se queda tan ancha y tan oreada, como digo yo. O sea, posiblemente esa sea la norma. Pero habrá que pisar tierra y a ver qué se puede hacer. Lo que no puedes es mandar a una persona o amenazarla ya y asustarla de que si no cumples para tal día y te has buscado para ese día una vivienda, una habitación, con contrato, porque si no la buscas con contrato también te la quito, pues te retiro la ayuda. O te vas a dormir al camas, que el camas se sobrepasará, claro, en un momento dado. Bueno, así todo. Y no se piensa... O sea, se llega hasta un límite, hasta aquí llegamos. Si cumples esto, vale, ya tienes derecho a todo. Pero por debajo de esos cumplimientos hay, pero cantidad de gente. No te puedo dar hoy el vale, así que se nos han acabado, no te lo doy porque no te corresponde, porque no estás empadronado, fuera, ese día no comes. Ya está, y todo el mundo tan tranquilo. Sí, literalmente es así. Es así. No comes, ¿no? Así es. Ese día no comes, ¿no? Claro, ¿no? Así es, ni comes, ni duermes, ni nada. Claro. Sí. Y de esos muchos. Y además hay muchas veces que se quejan porque dicen, es que me han dicho estas 3 opciones. He ido a las 3 para dormir, por ejemplo, y no me han admitido en ninguna porque no hay sitio. Pues muy bien, puede ser que no haya sitio, yo no lo sé, pero entonces una de las opciones que tendrían que tener las instituciones es crear por lo menos esas condiciones mínimas para que puedan comer un poco y vivir un poco, ¿no? Vivir con dignidad. Sí. Vivir con dignidad. Todos tienen derecho, todos tenemos derecho, ¿no? De acuerdo, Pepe, pero la realidad es que para llegar a vivir con dignidad hay que empezar en la situación actual de mucho más abajo. Sí. Es que es muy difícil. Yo les he dicho a algunos políticos, claro que es difícil, claro. Para eso estáis vosotros, si no ya lo haría yo. Naturalmente. Si fuese fácil ya lo haría yo, porque yo no tengo los medios que tenéis vosotros, ¿no? Pero esa es la realidad, y lo que dice Chelo es clarísimo. Y lo que ha comentado, pues, de que le quitan la ayuda, pero casos sangrantes, de una señora que coge a una que está sola porque la ha salido de la cárcel o está... La cogen, no le cobra, se entera la asistente social que la tiene acogida en su casa y le quita la ayuda que tenía de esto. Es decir, hay cosas que no te entiendes, yo no las entiendo. Suele ser más noticiable el fraude que este tipo de casos. Exactamente. Si falsifican un vale de los que yo le doy, eso sale. Si comentamos esto, eso ahí se queda. Así es, desgraciadamente así es, ¿verdad? Así es. Sabéis perfectamente que ante vuestro mensaje, a veces en la misma sociedad, pues hay voces que se levantan, claro, y que dicen, pero ¿qué pasa? ¿Que vamos a hacer de Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, de Álava, el paraíso de los servicios sociales? ¿Para qué? ¿Para que vengan aquí todos? No puede ser. Bueno, esos son simplezas, ¿no? Son simplezas porque efectivamente, en primer lugar, nadie se marcha de su lugar de origen, nadie se marcha de su ciudad, nadie se marcha si no es por una situación verdaderamente angustiosa, ¿no? Aquí no hemos mencionado todavía, aunque en todas esas personas, naturalmente, hay también vitorianos que proceden de otros países, ¿verdad? Vitorianos inmigrantes, ¿no? Con los cuales también, efectivamente, bueno, pues a veces la sociedad somos, y me pongo primero para que nadie te crea que aquí somos buenos y malos, ¿no? Somos absolutamente injustos, ¿no? Radicalmente injustos, ¿no? Creo que hay una problemática impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué es que aquí, qué pasa? Aquí vamos a hacer el efecto llamada, como aquí damos a todos y tal, ¿no? Hombre, yo me acuerdo de un alcalde de un pueblo de La Rioja, hace muchos años, ¿verdad?, que allí llegaban una cuadrilla de gitanos y decía, iros a Vitoria, que allí os dan vivienda, os dan todo, les pagaba el viaje, les pagaba todo para que se vinieran a Vitoria, ¿no? De un pueblo de Aro, vamos, no quería decirlo, pero se me ha escapado, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Bueno, pues
no va a haber ese efecto de llamada, ni muchísimo menos, ¿no? ¿Qué va? Ni mucho menos. Lo único que ocurre es que, efectivamente, que alguno va a venir, pues que venga, metido de Dios. Todos tenemos derecho, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Es que aquí, por haber nacido en Vitoria, tenemos algún mérito especial. Es que elegimos nacer en Vitoria. Es que elegimos nacer de estas familias. Esto es una especie de lotería genética. Nos ha tocado aquí, nada más, ¿no? Y la gente que tiene que salir de su propio país para encontrar una vida digna, pues me parece que el problema que tenemos que hacer con ella es, efectivamente, ser solidarios, ¿no? Ser solidarios, ¿no? Esa me parece la gran cuestión, ¿no? Lo que pasa es que son de las grandes palabras que luego en la práctica se traducen en muy poco, ¿verdad? Eso es lo que realmente siento. Es decir, que la solidaridad, pues como la caridad, pues se han vaciado de contenido. Se mantiene la palabra, pero el contenido, que es el que le tiene que dar fuerza y tiene que hacerle llegar a la realidad, eso está vacío. Muy vacío, no digo totalmente, ¿no? Pero sí pienso que está muy vacío, sí. Bueno, Pepe me anuncia que se tiene que marchar. Antes de que cojas el camino de la puerta de salida, Pepe, ¿más preocupado que hace un año? Pues no sé, yo creo que sí. Yo estaba, no sé, es muy difícil graduar si es más preocupado o menos preocupado. Yo diría pues que igual de preocupado, ¿no? Igual de preocupado pues porque evidentemente los problemas siguen existiendo, no se ven soluciones, ¿verdad? Y todo esto pues es muy preocupante, ¿no? Y yo podría hablar de muchos casos concretos, de muchas situaciones, de muchas asociaciones, pues que lo están pasando muy mal, ¿no? Y probablemente hoy lo están pasando peor que lo estaban pasando hace un año o hace 2 años, ¿no? Pues probablemente, con toda seguridad. Lo que nos ha contado Chelo pues es una realidad. Hoy están desgraciadamente peor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado pues el ayuntamiento ha cortado la subvención. Ha dicho, bueno, pues cortamos la subvención. Oiga, pero ¿y por qué razón, no? En otras asociaciones ha ocurrido igual. En otras asociaciones es el ayuntamiento o es la diputación que cortan la subvención y la cortan absolutamente, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿qué pasa, no? Y entonces pues no hay ninguna explicación, ninguna justificación, ¿no? Bueno, y no voy a sacar a relucir ningún trapo sucio porque no tiene ningún sentido, porque no tiene ninguna relación, ¿verdad? Porque eso depende un poco de la mentalidad de cada uno, ¿no? O sea que cuando elegimos a unos políticos, los elegimos perfectamente para que por encima de todo, no pierdan de vista que la función fundamental es conseguir el derecho al bienestar de todos. Y de todos, fundamentalmente, de los más débiles, de los más vulnerables. Eso es la tarea fundamental. Y si luego además nos sobra dinero para hacer un auditorium, pues hagamos un auditorium, ¿verdad? Pero claro, un auditorium va a ser para 1.000 personas, ¿eh? Pero hay 239.000 más, que no van a disfrutar de ese auditorium, ¿verdad? Y está muy bien que haya un auditorio, por supuesto, ¿no? Y yo, si tengo salud y tal, procuraré disfrutar de él. Pero juntos hay muchos miles de vitorianos que lo están pasando muy mal, ¿no? Y eso tendría que ser la prioridad absoluta y total, ¿no? Absoluta y total, ¿no? Y luego ya vendrán las demás cosas, ¿no? A mí cuando veo todas estas cosas por ahí, podríamos citar muchas cosas, porque está el auditorio, está la plaza de toros multiusos, que de multiusos nada, pero que nos gastamos ahí un montón de millones, estamos ese dinero que ahora la Diputación va a invertir en aumentar el pabellón para que el Baskonia todavía gane más dinero, están, bueno, todas esas cosas que a mí me parecen como increíbles, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿cuál es la mentalidad de nuestros políticos? ¿Pero dónde estamos, no? Ahora, luego por ahí, pues ahora hay mucha gente que tiene que ejerce mucha presión, ¿verdad? Hay muchos lobbies, ¿verdad? Lobbies taurinos, lobbies deportivos, lobbies tal, muchos lobbies hay por ahí, ¿verdad? Y parece que da un buen resultado, ¿no? Miren que le dieron caña a usted con los centros cívicos algunos, ¿eh? Lo que pasa es que, sí, pero sin embargo por ahí, mira, yo todavía el lunes pasado, todavía estoy en Huesca, me llaman por ahí de todos los sitios, ¿verdad?, que les explicara qué es eso de los centros cívicos, una conferencia allí organizada por la Junta Aragonesista, ¿verdad?, para explicarles todas estas cosas, ¿no? Bueno, no sé si eso es positivo o no es positivo, ¿no? Pero joder, lo que hace falta es que, entre todos seamos capaces, efectivamente, de asumir que estamos en momentos difíciles, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y que vamos a establecer prioridades, ¿no? Y nuestra prioridad fundamental es esa, ¿no?, el bienestar de todos, ¿no?, el bienestar de todos, ¿no? Y hay mucha gente que vive. Yo el eufemismo me cabrea mucho, ¿verdad? Todavía el otro día lo decía también públicamente, ¿verdad? Yo cuando veo las estadísticas pues de Eustat y de no sé qué, te dicen, bueno, hablan de pobreza y tal, personas que aquí viven en ausencia de bienestar. Coño, es que viven jodidos, ¿no? Claro, en ausencia de bienestar, ¿no? Claro, es que vamos a utilizar los términos claros, ¿no? Y bueno, en fin. Eso es falsear la realidad pues con palabras suaves. Pues sí, ¿no? claro. En fin. Pepe, sigo con José Ángel y con Chelo y pues muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues Pepe que tiene otra cita, así que seguimos con José Ángel López de la Calle, sacerdote y responsable de la parroquia de Santa María, y Chelo Ordejón de Guisarteraco. En esa misma reflexión que hacíamos con Pepe y en recta final ya de tertulia, ¿más preocupados que hace un año mirando al futuro? Bueno, yo diría más preocupados, pues sí, porque cuando ves crecer la angustia a tu alrededor, ¿no?,
y ver como muchas familias de aquí pues también van apareciendo y van necesitando, pues si los quieres un poco, pues te duele, y muchas veces tienes que ser un poco duro para defenderte, es decir, porque si no la angustia de ver a la gente sufrir y esto te agota. ¿Cree que ha llegado a tener que atender a una persona local que ha podido criticar la atención que tenían los inmigrantes y que luego él ha caído en esa bolsa de pobreza? Pues seguramente sí. Pues ¿Alguien se lo ha reconocido en este tiempo? No, eso no me lo ha reconocido, pero sí he tenido gente que viene y digo, hombre, ¿qué quieres? Y me dice, no, a ver si me da de comer hoy. Pero si es que no, por esto y esto, pues no puedo vivir, ¿no? Y comer allí en los lunes esa comida que damos un plato caliente nomás, que no es ninguna comida excepcional. Es excepcional porque la cocinera es muy buena, eso sí, pero no más, ¿no? Entonces, pues sí, yo sufro, me duele, y además veo que hay gente pues que está creciendo la necesidad, y la necesidad no solo de los que vienen, que siguen manteniéndose y creciendo el número, sino también de los de aquí, pues que se encuentran así. ¿Ya ha notado el recorte en los últimos meses? ¿Ha notado un recorte de las instituciones a la ayuda? Yo no, porque de las personas que van a la parroquia. Las personas que van a la parroquia, sí, pues los datos que daba Chelo antes, de que tienen que tener una habitación con contrato, y si no, te quito la ayuda, y si no, no. Eso sí, y eso produce angustia en las personas, ¿no? Porque están diciendo, bueno, es que tengo que encontrar una habitación, es que tengo que... ¿Y cómo te la busco? ¿Y qué hago? Y hay un grupo que se dedica a ayudar y a buscar de voluntarios que se dedican a eso, pero es una tarea, iba a decir misión imposible casi, ¿no? No imposible, porque siempre se consiguen cosas, pero dificilísimo, ¿no? Y yo en ese sentido sí creo que estamos peor y que sentimos pues angustia, pero lo demás en la ayuda económica, pues yo no tengo ninguna sensación de que me la han quitado, porque como la tenía no me la han podido quitar, ¿no? Y nosotros hemos vivido siempre de la gente del entorno, del cariño y de la preocupación de toda la gente que rodea la parroquia y que se ha enterado y que colabora. Chelo, así que os habéis quedado con lo opuesto, no, básicamente. Básicamente, es así. Porque ni ayuntamiento ni diputación. No, han sido los dos al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? Sí. Lo anunciaron, claro, con su debido tiempo, en noviembre, 1 de diciembre, y el día 1 de enero no entró más dinero, o sea, no hubo más. Pero con Guisárteraco han tenido que caer otras, como decía Pepe, ¿no? Sí, pero yo no sé quiénes han caído, pero vamos, la nuestra ha sido una de ellas. Lo que entonces empiezas a gestionar o a ver qué es eso de la bolsa o el banco solidario. Y entonces haces la consulta, bueno, me van a cobrar un interés, el interés... ¿Lo de los minicréditos? No, o eso es aparte, no, eso es aparte. Eso es otra cosa. El banco solidario. Banco solidario. Y tú le preguntas a tu antigua técnica de diputación o ayuntamiento, oye, ¿y si yo accedo a un crédito de estos? Pues los intereses es por vuestra cuenta. Cuando tú no tienes ningún bien, ningún ingreso. O sea, si a mí me presta un banco solidario 1.000 euros, 2.000, y me produce un gasto y ellos me van a dar los 1.000 si es que me dan. O sea, cuando yo pido... De cara a 2011, por ejemplo. O 2010. O sea, el daño está ya hecho, porque llega enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio lo tenemos ahí. Sí se han pedido, o vamos, nosotros hemos pedido ayudas y subvenciones donde han salido y se han publicado y son con nuestros objetivos. Cuando las quieran resolver serán junio, pero ¿qué ha pasado estos primeros meses? Nada. Entonces, sí te la dan, o te la darán, no se sabe, y te dan una ayuda que tú has pedido, y la tienes que gastar antes del 31 de diciembre. O sea, que estamos peor que antes completamente, porque esto se repetirá, y a primeros del año 2011 no habrá ayudas, que esto es justificado, a 31 de diciembre. Empiezas el año como lo hemos empezado sin ayuda de ninguna clase. Así que volviendo al tema Zapatero, no es lo que más os preocupa. Los últimos recortes que tanto están dando que hablar.
Ni nos preocupa, yo pienso, ni nos deja de preocupar. Yo no sé si tiene la cabeza en su sitio o cómo lo ha hecho, es de oreja lo que ha hecho. Porque los sacerdotes no sé si son pensionistas. Sí, tiene su... Claro. Sí, en ese sentido me congelaron la pensión. Pero no, ese es a mí personalmente. Sí que es cierto no que, por mí, que hay pensiones que son pensiones de capas de pobreza, porque hay gente que es imposible que llegue al 20 de mes. Claro. No, pero eso... Y mucha gente de esa no acudirá a la parroquia, ¿eh? No. Gente que no pone la calefacción, Sí, sí. come con patatas un día sí y otro también, y esa gente... Sí. De la gente mayor de nuestro entorno, en esto hay mucha de esa, que se ha acostumbrado a vivir duramente y entonces aguanta. Y todavía, de vez en cuando, te da algo para los pobres, para los otros que están peor, ¿no? Que eso es una de las cosas que descubres que llena de verdad, que dices, bueno, es la gente comprometida en serio que ha descubierto el problema y que hace lo que sea por ayudar a los otros. Esa es la economía que yo me refería antes, que si antes teniendo unos ingresos eres capaz de vivir con más alegría o gastarte las cosas mejor, con menos ingresos te adaptas a aquello que tú puedas hacer. Y vamos, esto es un dicho antiguo y no sé qué. Yo no lo he vivido nunca, pero llegar aquí a comer mondas de patatas, ojo, ya veremos a ver. Si no, no vamos a comer mondas de patatas todavía, ¿sabes? Economía de posguerra. Exactamente, ahí es donde vamos a ir a parar, economía de posguerra. Que claro, la han vivido pues vuestros padres, mis abuelos. Sí, y tú también, José. Hombre, claro. Y algo yo también. Pero claro, con esa juventud que muestra tu cara, no, otra cosa es el carnet. De nada, el carnet ya dice que sí, que yo viví la posguerra y bien, nos acostumbramos a vivir más duramente. Pero será para tanto. ¿El qué? Lo que venga. No, yo creo que no podemos llegar ahí. Creo que tiene que haber algún recursos. Yo de política y de gran política no entiendo nada. Y además quiero meter... Estamos lejos de esa situación de posguerra, ¿no? Pero sí que es verdad que hay unos datos muy preocupantes de 20% de paro. Hablo de las cifras de todo el Estado, 1 millón de hogares donde ninguno de sus... eso es, nadie trabajando. En ese sentido, pues hay una serie de datos que desde luego nos muestran que estamos en una de las crisis más importantes que ha habido a lo largo del siglo XX, pero de eso a lo que vivieron mis abuelos o José Ángel cuando era muy niño. Pero yo pienso que sí vamos a llegar a más, o sea, a peor. Yo soy más pesimista que José Ángel, porque es que yo antes cuando decía no, eso es una tontería, que haya escasez o que haya crisis. La gente de tu alrededor decía que no nos va a tocar, y está llegando, ya ha llegado a nuestras puertas. O sea, yo también pienso que sí, que va a haber más. ¿Dónde tiene la esperanza, José Ángel? Yo la esperanza en la gente. En la providencia. En la providencia y en los pobres. Es decir, yo pienso que los pobres, cuando están viviendo dificultades, son mucho más solidarios. Y que esa es una fuerza que está ahí y que va a ayudar a seguir saliendo adelante en medio de las dificultades. Yo sé que son muchas y además ya te digo que se te cae el alma a los pies muchas veces cuando estás escuchando situaciones reales. Pero hay un algo, pues eso, el hecho de la misma comida que da los lunes. Pues me traen alubias, unas de Ricachiqui, a Santa María, otras de todo Vitoria, vamos, de muy lejos de Vitoria. Termino, José Ángel. Sí. Hace unos años se oía, y yo particularmente me lo creía, en Vitoria nadie se muere de hambre. Pero claro, hoy tengo que decir, en Vitoria nadie se muere de hambre, entre otras cosas, porque hay parroquias como la de Santa María, porque si no se morirían. Ya me contarán, o se marcharían corriendo a otro lado. Exactamente, sí. Sí. Pero yo decía, no, efectivamente, en Vitoria nadie se muere de hambre. No, yo siempre eso me ha parecido pues una falsedad. Es decir, claro que no se mueren de hambre, pero que no porque todas las instituciones tengan cubiertos todas las necesidades, ¿no? Pero en fin. José Ángel López de la Calle, sacerdote párroco de Santa María y Chelordejón, nos lo decía al principio. Yo estoy dispuesta a seguir trabajando en Guisartelacó y si tengo ayuda de una serie de voluntarios, allí seguiré. Así que, Chelo y José Ángel, muchas gracias por todo el trabajo que realizáis en bien de esta sociedad. A los dos, muchas gracias. Eskerrik asko. De nada. Ya saben que volvemos la semana que viene. Ya estaremos
a finales de mayo. A ver si el principio del verano, que nos falta un mes, nos trae noticias más positivas a todos. Eskerrik asko, agur.